Amén. Muy bien, me parece que no se estaba escuchando por YouTube. Les saludo nuevamente. Estábamos aquí habíamos cerrado el audio primero para hacer algo. Discúlpenme, ya se está oyendo. Hechos 16, por favor, versículo 25. Hechos capítulo 16, versículo 25 es el versículo que vamos a tener en consideración. Presos libres es el tema que vamos a trabajar en esta mañana. Muy bien. Presos libres. En Hechos capítulo 16, y comienzo de una vez, para todos. Hechos capítulo 16 nos cuenta una historia tremenda, una historia hermosa. La Biblia dice que el apóstol Pablo iba acompañado de Silas, otro hombre de Dios. Iban con Timoteo también, que les colaboraba, iban ganando almas, iban evangelizando y llegaron a un pueblo, a una ciudad más bien que se llamaba Filipos. Filipos fue la primera ciudad de Europa que el apóstol Pablo visitó. Esa es la primera ciudad que él visita. Y entonces llegan a Filipos y dice la palabra del Señor que empezaron a hablarle a las personas. La primera que escuchó de la palabra y que su corazón fue llamado hacia Dios era una mujer que vendía púrpura, dice la Biblia. Parece que esta mujer tenía algo de conocimiento de la palabra, de Dios, de los judíos, de la historia de los judíos. Allí en Filipos habían pocos judíos, de hecho, no había mucha gente judía. Y entonces Pablo se dirigía siempre a la parte donde estaba la mayoría de personas, donde había multitud de gente. Y en esta ocasión iban y hacían la oración cerca del río, donde estaba la gente lavando y donde estaba el mercado, donde había mucha gente. Iban con Pablo y Silas y un día apareció una muchacha y dice la Biblia que esta muchacha empezó a gritar detrás de ellos, empezó a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les vienen a predicar el camino de salvación. Estos hombres, perdónenme un momentito, hemos tenido hoy una cantidad de dificultades, pero vamos aquí a ir arreglando. Muy bien, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que vienen anunciándoles el camino de salvación. Muy bien, y ok, digamos que gritó eso y no pasó nada. Pero el otro día volvió a aparecer la misma muchacha y empezó a gritar lo mismo. Y bueno, ok, ya Pablo dijo, bueno, esta muchacha qué. Pero el tercer día volvió a aparecer la misma joven gritando lo mismo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les están anunciando el camino de salvación. Y dice la Biblia que a Pablo entonces ya le molestó el asunto, le molestó realmente la situación. Y ya le molestó y entendió espiritualmente lo que estaba pasando. Entendió espiritualmente lo que estaba ocurriendo allí. La muchacha tenía un espíritu de adivinación, dice la Biblia. Y entonces Pablo se devolvió mirando a la muchacha y dice la Biblia que la reprendió en el nombre de Jesús y le ordenó al espíritu que saliera de ella. La muchacha quedó libre. Pero por causa de eso, los dueños de la muchacha, resulta que la muchacha era una esclava realmente. Resulta que, perdónenme un segundito, voy a cuadrar aquí algo del audio y continúo porque si no, no voy a poder hablar. Yo creo que ahora sí. Muy bien, yo creo que ahora sí quedó mejor, espero que así sea, voy a continuar. Dice la Biblia que entonces la muchacha quedó libre de ese espíritu de adivinación y los jefes de ella, los dueños de ella, porque era una esclava, realmente se enojaron porque ellos usaban a esta muchacha como método de ganancia. La Biblia dice que estos dueños, estos señores que eran los dueños de esta muchacha, entonces la tomaron y empezaron se fueron contra Pablo y contra Silas y los llevaron y cogieron a los magistrados y los envolvieron. Dijeron, estos hombres vienen en un plan que no deben venir, ellos no tienen por qué estar aquí en eso, y los maltrataron, los golpearon, los azotaron y los entregaron al carcelero para que los tuviera en la cárcel de más adentro, en la cárcel
muy adentro. Y la Biblia dice que el carcelero los agarró, los llevó a la celda más interna, y luego de eso los puso en el cepo y ahí los tuvo encerrados. A medianoche, cuando estaban todos encerrados, cualquiera de nosotros hubiera tomado otra actitud, pero dice la Biblia que a medianoche, entonces Pablo y Silas lo que hacían era cantar himnos y alabar al Señor. Después continuamos con la historia, pero quiero que veamos aquí varias cosas. Esta historia es bastante claro quiénes estaban presos. O sea, cuando uno lee la historia uno se da cuenta, había una cantidad de presos y a Pablo y a Silas los metieron presos. A Pablo y a Silas los pusieron en la cárcel. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el asunto, realmente los que estaban presos realmente no eran ellos. Cuando nosotros analizamos un poquito y vamos a tratar de ver la palabra de otra manera, entonces nos damos cuenta que ellos no eran los que realmente estaban presos. Ellos no eran los que realmente estaban cautivos. Ellos no eran los que realmente estaban oprimidos. Quiero que veamos las personas que realmente estaban oprimidas. Y quiero que nos comparemos. La palabra del Señor dice que nosotros somos libres en Cristo, pero a veces permitimos que realmente la opresión venga a nuestra vida. Permitimos que realmente las situaciones difíciles vengan a nuestra vida. Y por eso precisamente quiero hablar hoy de presos libres. Lo primero que vemos es una muchacha. Esta muchacha está cautiva. Esta muchacha está cautiva por poderes demoníacos. Esta muchacha está cautiva por el demonio. Dice la Biblia, versículo 16. Y quiero que me acompañe. Abra su Biblia. Espero, parece que ya el sonido está bastante mejor, según lo que me están diciendo por ahí. Así que, y los que no puedan escuchar bien por YouTube, háganlo en Facebook. Pero vamos a continuar. Vean lo que dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, escúchelo bien, espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Muchas personas viven cautivas realmente por demonios sin saberlo siquiera. Y yo quiero que no me gusta hablar mucho de demonios ni de diablo a mí, porque yo pienso que nuestro plan es hablar de Cristo. Pero hay que hablar de la realidad espiritual que vivimos. Y algunas veces, algunas ocasiones, es necesario que la gente entienda. Los demonios son reales, el diablo es real. El diablo es un ser espiritual poderoso que nos ataca y tiene como función destruirnos. Ese es el objetivo del diablo, destruir nuestra vida. La palabra del Señor dice efectivamente que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice la palabra, que Él vino para darnos la vida y para darnos vida abundante, pero el diablo vino para destruir, el diablo vino para matar, el diablo vino para hurtar, vino para acabar. Y muchas personas viven cautivas, llenas de demonios, sin saberlo, sin entenderlo. Están muchas veces no poseídos por el demonio ni nada de eso, pero sí controlados. Algunos de ellos están controlados por demonios y esos demonios los inducen a ciertas actitudes, los inducen a la idolatría, los inducen a la brujería, los inducen a consumir ciertos vicios. Hay muchas personas que están tratando de ser liberadas de vicios que los tienen cautivos y no pueden. Es increíble, pero en medio de esta pandemia, en medio de este encierro, en medio de esta cuarentena, es increíble cómo las personas atadas por el diablo, por vicios de droga, por vicios de tantas cosas, aún a sus casas procuraban que alguien llegara trayéndoles la droga y el negocio de la drogadicción se diversificó porque se necesitaba, la gente necesitaba, porque esos demonios que alientan el vicio estaban controlando a las personas. Hay demonios, claro que hay demonios. Y los demonios pueden poseer a una persona. Y a veces los demonios poseen a una persona o tienen influencia sobre una persona sin manifestarse aparentemente.
Y puede que usted hasta comparta con ciertas personas y no sabe que están siendo influenciados por demonios. Puede que usted comparta con ciertas personas y no sabe que hay demonios que están trabajando en esa vida. Puede que usted entre en ciertos lugares y no se da ni siquiera cuenta que hay demonios que están influenciando ese lugar. En Marcos, y quiero que vaya conmigo, por favor, vamos a mirar en la Biblia en varios lugares hoy. Marcos capítulo 1. Marcos 1:23. Dice la Biblia así: había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Escúchamelo bien. La Biblia dice, y si usted lee todo el pasaje, se da cuenta que estaban en una ciudad que se llama Capernaum. Entraron a la sinagoga, y cuando estaban en la sinagoga, Jesucristo se puso a enseñar. Y la Biblia dice que todos se admiraban de la doctrina. Está Jesús enseñando. Y en medio de los que están escuchando hay un hombre con espíritu inmundo, y nadie lo sabía. Estaba entre ellos un hombre que tenía un espíritu inmundo, y nadie se dio cuenta. Jesucristo está enseñando. Jesús sabía que ahí había algo, estoy seguro que sí, pero los demás nadie sabía. En algún momento, mientras Jesús predicaba, se manifestó el demonio de esta persona. Es lo que estoy tratando de decir. Muchas veces hay personas que tienen demonios y no saben que los tienen. Muchas veces hay gente que parece que fuera normal, pero están siendo influenciados por poderes demoníacos. Esta muchacha de la historia que nos contaba Hechos, era una muchacha que para sus jefes era una fuente de ganancia, pero era una muchacha que estaba cautiva por el poder de los demonios de adivinación. Y tal vez alguien pensaba, bueno, era algo como interesante para hacer dinero, pero estaba cautiva. Habían demonios que la poseían. Hay personas que tienen algún tipo de influencia demoníaca que no aparecen, no se manifiestan completamente, hasta que aparece el poder de Dios y entonces tienen que manifestarse. Pero hay otras personas que el demonio los controla por completo. Y vamos ahí mismo en Marcos, otro demonio, Marcos capítulo 5. La historia usted la conoce, pero permítame, es la historia del endemoniado gadareno. Y dice la Biblia en el versículo 2, dice que cuando salió él, está hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este hombre era un endemoniado completo. Completamente poseído, nadie lo podía controlar, andaba desnudo, se hería a sí mismo y estaba completamente poseído y se manifestaba abiertamente su posesión. Pero también hay demonios que se manifiestan ocasionalmente, se manifiestan de vez en cuando. Y veámoslo en Marcos también, capítulo 9. Marcos capítulo 9, el versículo 17 dice: respondiendo uno de la multitud le dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Escucha la pregunta. Jesús le dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. ¿Se dan cuenta? Hay tres manifestaciones diferentes aquí de las que estoy hablando. Una persona que tiene un espíritu inmundo está en la sinagoga y ni siquiera sabía que lo tenía. Un endemoniado que está por los sepulcros, que todo el mundo lo reconoce como endemoniado, nadie lo puede controlar. Pero hay otra persona, un muchacho de hecho, que desde niño hay un espíritu que lo toma, a veces lo toma y trata de matarlo, lo toma, pero es ocasional. ¿Qué estoy tratando de decir? Que los demonios son reales y que los demonios pueden estar tratando de influenciar a muchas personas. Ahora, ustedes que son hijos de Dios, los que son hijos de Dios y me están escuchando,
Dice la palabra claramente que en donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en nosotros los demonios no pueden entrar porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es claro, es lógico, si el Espíritu de Dios mora en mi vida, ningún demonio puede entrar a mi vida. No hay cristianos endemoniados, eso es falso, es una falacia. No puede haber un verdadero cristiano, un hijo de Dios con un demonio adentro, es ilógico. Pero los demonios sí pueden tratar de influenciar, sí pueden tratar de traer opresión, sí pueden tratar de hacer la vida difícil. No solamente pueden, lo hacen, es su trabajo, es su plan, es su objetivo. Por eso nosotros tenemos que ser avisados, por eso nosotros tenemos que estar alertas. Aquí hay una experiencia. Por eso este mensaje se llama presos libres, porque realmente Pablo y Silas cayeron presos en la historia, pero esta muchacha llevaba años y años cautiva por un poder demoníaco. Y solamente el poder de Dios pudo liberarla, porque Dios tiene poder. Y porque los demonios no resisten a la presencia de Dios. Porque cuando llega la presencia de Dios, los demonios tienen que huir, los demonios tienen que salir. Los demonios pueden inducir al mal a una persona. Es más, los demonios pueden influenciar a alguien a que hagan cosas malas sin poseerla. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. La primera carta a Timoteo capítulo 4, el versículo 1 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, escúchelo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos van a escuchar a los demonios y van a torcer su camino. Algunos van a dejar de hacer lo que tienen que hacer por escuchar lo que los demonios le dicen. No porque el demonio los posea, pero le creen a lo que los demonios dicen. Por eso es que la palabra del Señor dice también, cuando hay alguien que sacrifica a los ídolos, dice esos que sacrifican a los ídolos lo están sacrificando realmente es a los demonios. Los demonios son reales. Y esta muchacha estaba cautiva por el poder demoníaco. Nosotros, hijos de Dios, nosotros, cristianos, tenemos el poder para liberar. Pueden decir amén a eso. La palabra del Señor dice que nos ha dado autoridad para reprender toda fuerza del mal, para reprender en el nombre de Jesucristo, para echar fuera todos los demonios. Usted y yo tenemos ese poder de parte de Dios, no porque haya poder en nosotros. ¿Se acuerdan que allí mismo en Hechos cuenta la historia que Pablo duró un tiempo en Éfeso y el Señor obraba maravillas y que aún tomaban los paños de la ropa de Pablo y las llevaban, y con ese paño sudado de Pablo los demonios salían corriendo cuando llegaban a donde una persona poseída, y enfermos eran sanados? Y por ahí habían 7 hijos de un tal Exeba, judíos, que se las daban de exorcistas, y trataron de echar fuera un demonio y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¡Qué experiencia! En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera ellos conocían a Cristo. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. La respuesta del demonio es tremenda, porque el demonio les dice: a Jesús yo lo conozco y yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y la Biblia dice que se lanzó sobre ellos y pudo más que ellos. Un endemoniado pudo más que los 7 y salieron de esa casa heridos, semidesnudos y avergonzados. Porque esto no es de simplemente decir en el nombre de Jesús. Es el hecho de que somos hijos de Dios y tenemos a Cristo y tenemos el poder del Espíritu Santo que nos respalda. No es que vayamos buscando demonios por todas las calles. No es que ahora usted vaya saliendo por todo lado mirando a ver dónde hay demonios, hermano. No es eso lo que yo quiero transmitir hoy. Lo que yo quiero decirle es que hay mucha gente que está cautiva allá afuera. Que hay mucha gente que está poseída y que está influenciada por demonios y que parece que son libres, pero realmente no son libres. Están cautivos por el poder de Satanás, están cautivos por el poder de los demonios. Bueno, glorioso el nombre del Señor. Estoy tratando de mostrarle en este pasaje de Hechos que habían varios que estaban presos. Esta muchacha era una que estaba cautiva, pero miremos a los dueños de ella. Los dueños, los amos de esta muchacha, en el versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, agarraron a Pablo y a Silas, los tomaron presos
y los trajeron al foro ante las autoridades. Estas personas no les importaba mucho que esta muchacha estuviera cautiva por demonios. No les importaba mucho que esta muchacha ahora fuera una joven libre. No les importó mucho que estuviera controlada por los demonios. A ellos lo que les importó era que se acabó la plata. Y ellos entonces estaban cautivos por la codicia. Estaban cautivos por el amor al dinero. No estaban cautivos por el demonio como de adivinación que tenía la joven, pero ellos estaban cautivos por un desaforado amor al dinero, por un amor al dinero que los mantenía completamente cautivados. Y la palabra del Señor nos enseña lo negativo que es, lo malo que es el amor al dinero. La Biblia lo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males. Tan negativo puede ser el amor al dinero que puede hacer que una persona que ama a Dios se desvíe. Que una persona que haga parte del pueblo de Dios se contamine. Hay una historia tremenda en la Biblia. Y es la historia de Acán. Ustedes la recuerdan. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba alrededor de Jericó y Dios les dio una orden. Vamos a destruir esta ciudad. Los muros se van a caer. No voy a entrar en detalles de eso porque no es lo que quiero hablar. Pero les dio una orden. Cuando conquisten la ciudad, no van a coger nada. Todo el botín de la ciudad queda consagrado para Dios. Todo el botín de la ciudad le pertenece a Dios. Y si alguien lo toma, va a ser una maldición para él. En la Biblia, versión 60, dice, será anatema. ¿Qué quiere decir maldición? Así que si tú tocabas algo de eso, lo tomabas para ti mismo, era una maldición. Se iba a convertir en una maldición. No porque fuera maldito en sí mismo el elemento, porque todo eso quedó para el tesoro de Dios. Era porque Dios quería tomar ese primer botín, que era la primera ciudad, como primicias para Él. Porque todo lo primero es para el Señor. Y por eso a veces el Señor nos enseña, y quiero que ustedes lo recuerden también, que lo primero en nuestra vida es para Dios. El primer lugar es para Dios. Cuando recibimos nuestro salario, lo primero que separamos es lo que le pertenece a Dios. Precisamente por eso, porque si usamos lo que le pertenece a Dios, que es de Dios, se va a convertir en una maldición para nosotros. Eso es lo que dice ahí. Bueno, Acán, dice la Biblia, hacía parte de la tribu de Judá, entró, conquistaron, obtuvieron la victoria, pero Acán vio en medio de los despojos unas cositas, unas cositas ahí. Le pareció poquito realmente, de hecho era poco. Un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un par de lingotes de oro. No era nada. Comparado con todo el tesoro de la ciudad, eso no era mucho. A él le pareció que no era mucho. Y le pareció que nadie se iba a dar cuenta. Y le pareció que no era tan importante. ¿Por qué Acán hizo eso? ¿Por qué? Y bueno, yo pienso por varias razones. La primera, le pareció que era muy poco y que no era significante. La segunda, sintió atracción porque vio el manto muy bueno, oro, plata, nadie lo estaba viendo. Y pensó que tenía la oportunidad de hacerlo. La tercera, precisamente fue la que lo motivó, y era su codicia, su amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es neutro, las riquezas son neutras, simplemente es un elemento que utilizamos. Pero cuando nosotros ponemos nuestro corazón en el dinero, empieza a cautivarnos y ya no somos libres. Cuando la única cosa que usted tiene en su cabeza a toda hora es cómo conseguir dinero, déjeme decirle, usted no es libre. Pero yo soy hijo de Dios, sí, usted es hijo de Dios, pero está cautivo. La Biblia dice, no puede servir a dos señores, porque o sirves a Dios o sirves a las riquezas, no puedes servir a los dos. Si usted a toda hora está preocupado por el dinero, pensando en el dinero, procurando el dinero, buscando el dinero o las riquezas, llámelo como quiera, usted está cautivo. Y el Señor nos está hablando en esta mañana, ¿quiénes son los realmente presos aquí? ¿Quiénes son los realmente libres aquí?
Usted puede estar influenciado por demonios, pero no poseído por demonios. Ya lo sabemos. Pero usted puede estar cautivo por el afán del dinero, por la preocupación por el dinero. ¿Saben? El Señor le está hablando, Pablo más bien, el Señor a través de Pablo le está hablando a Timoteo y le está dando una recomendación acerca del uso del dinero y cómo aconsejar a los que tienen dinero. Y en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 10, le dice, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, escúchelo, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Escúchelo, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el punto. Fueron traspasados. El dinero no trae felicidad. El dinero realmente no trae felicidad. La felicidad la da nuestra relación con Cristo. El gran apóstol Pablo decía, sé tener abundancia y sé estar en escasez. En todo estoy acostumbrado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El perseguir el dinero trae decepción a nuestra vida. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice que el que ama las riquezas, esas riquezas van a huir de él. Por más que las persigas, no las vas a alcanzar. Porque hay personas que están cautivas en su afán por el dinero, en su afán por la comodidad, por las riquezas, o en su afán por conseguir. Y quiero decirles con todo mi corazón, amados hermanos, el dinero es útil. Claro que sí, el dinero es útil. Y el Señor dice la palabra que el hombre que agrada a Dios, Dios le va a proveer todo lo necesario, y le va a dar abundancia y le va a dar riquezas a aquel que agrada a su corazón. Pero si nosotros vivimos preocupados más por el dinero que por las cosas de Dios, entonces nos vamos a desviar del plan del Señor. Vean, dice Proverbios 15:27, alborota su casa el codicioso. Alborota su casa el codicioso. El que codicia, el que a toda hora está cautivo pensando, necesito dinero, necesito plata, necesito esto, va a traer desórdenes a su casa, va a traer problemas familiares, va a traer situaciones que no le van a dar paz a su familia. Es más, la palabra del Señor hasta dice que el que persigue las riquezas va a morir tempranamente. El dinero es un instrumento, pero no puede ser el centro ni el motivo de nuestra vida. Así que estas personas, los amos de la muchacha esta, también estaban cautivos por la codicia. Pero hay otros personajes que aparecen en esta historia. Y dice la Biblia, en el versículo 20, dice que estas autoridades a las cuales fueron llevados Pablo y Silas, dice que los presentaron ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y aquí hay otros personajes que aparecen, los magistrados, los jueces, los encargados de dar justicia, la autoridad. Y resulta que estos magistrados también estaban cautivos. ¿Y cautivos de qué? Eran responsables de administrar justicia, pero si usted lee el pasaje, nunca lo hicieron. Una de las cosas que se resalta del derecho romano, y los romanos establecieron eso, es que nadie puede ser condenado si no se le escucha primero. Tiene la oportunidad de defenderse. Nadie es condenado a menos que se le dé la oportunidad de hablar y de defenderse. Eso es lo que el mismo derecho romano estableció. Y la Biblia dice que ellos eran romanos. Sin embargo, recibieron a Pablo y a Silas y nunca los dejaron hablar y juzgaron y los azotaron y los enviaron a la cárcel sin darles oportunidad de hablar. ¿Y eso qué tiene que ver con el hecho de ser cautivos? Escúcheme. Los magistrados eran los responsables de administrar justicia y eran corruptos, manipulables. ¿Por qué los magistrados actuaron de esta manera? Porque había un montón de gente que estaba presionándolos.
porque había una multitud que estaba presionando el fallo. Eran cautivos de la opinión popular, eran cautivos de lo que la gente decía, eran cautivos de la influencia de los demás. No investigaron, no se fueron a la verdad, no preguntaron. Qué triste que nuestras autoridades, muchas veces tenemos que decirlo, están cautivos también. Colombia está presa de la corrupción. Nuestro país está cautivo bajo el flagelo de la corrupción y del clientelismo y del populismo. Y aún nuestro sistema judicial ha caído también bajo las garras de bajo las garras de la corrupción. Se juzga de acuerdo a la prebenda, de acuerdo al soborno, de acuerdo a la influencia, de acuerdo a la persona que sea, de acuerdo a si tiene popularidad o no. ¡Qué tristeza! Pero eso es. Estaban cautivos. La palabra del Señor dice algo muy tremendo. Que aquellos que están llamados para emitir un juicio son representantes de Dios en la tierra. Tremendo. No solamente representan el poder y la veracidad del Estado, sino que representan a Dios. Eso está en 2 Crónicas 19:6, si lo quiere leer. No lo vamos a buscar porque el tiempo se me está yendo mucho. Pero escúcheme, son representantes de Dios y por eso son más responsables. Son responsables de sus actuaciones. Y claro, Dios les va a cobrar. Y a veces nosotros, que somos simplemente parte del pueblo, caminamos por ahí, no tenemos influencia sobre los jueces, no tenemos influencia sobre los magistrados, ni los conocemos siquiera. Y a veces nos molesta ese tipo de cosas, pero hay un Dios que llegado el momento va a juzgar justamente. Y a aquellos que han tenido la autoridad para ejercer justicia y no lo han hecho, entonces van a recibir el castigo porque eran representantes de la justicia de Dios. Quiero decirles, esta gente, aunque eran responsables, tenían la autoridad para liberar a Pablo y a Silas, tenían la autoridad de investigar y decir, bueno, qué mal hicieron, y haberlos liberado no les importó porque había una presión popular. Y esa presión y esa corrupción muestra que estaban cautivos de la corrupción. ¿Cuántas personas que tal vez lleguen a escuchar este video sufren por eso? ¿Cuántos tal vez son cautivos de la corrupción? Porque nos encanta hablar de la corrupción a nivel político y a nivel del Estado. Pero ¿cuántos de ustedes son corruptos también? Y son corruptos porque desobedecen las normas, porque se la pasan por la faja, porque son de los que dicen, no me está viendo, hagámosle. El policía no me está viendo, hagámosle. ¿Eso es corrupción? ¿O qué es corrupción? ¿Acaso corrupción no es tomar la ley y meterla debajo de un cajón y pasar por encima? ¿No es eso la corrupción? ¿Qué es la corrupción? ¿No es acaso tomar lo que no nos corresponde en algún momento para nuestro beneficio y para torcer el derecho y para torcer lo que se determina como bueno? ¿No es eso lo que hacemos? Claro, lo hacemos en menor medida. Si hay alguno de mis estudiantes, ellos me han escuchado muchas veces diciendo eso. Corrupción es cuando uno de ellos hace copia en el examen. Corrupción es cuando alguno de ellos copia la tarea del otro y dice, vea, profe, yo sí la hice. Es corrupción. Eso es corrupción. Y hay muchos que me están escuchando que hablan en contra de la corrupción, pero son corruptos en sus maneras, en su forma de actuar continuamente. Son cautivos en su vida diaria, están cautivos de la corrupción, ¿saben? No voy a decir quién, pero había alguien que decía, yo no puedo dejar de decir mentiras, porque es que es tan fácil salir de los problemas con una mentira bien dicha. Y hay muchos que piensan así. Simplemente una mentira y me resolvió el problema. Pero resulta que la mentira es una atadura también. Y el Señor hoy nos está hablando, eres libre. Óyeme, tú eres libre, no tienes que hacer eso. Pablo y Silas parecían que eran los presos. Se dan cuenta que habían otros mucho más cautivos que ellos. Pero, perdónenme, déjenme avanzar porque si no el tiempo se me va. A otro personaje que aparece en esta historia que también estaba cautivo. Versículo 27 y 29 dice, bueno, ustedes saben lo que pasó, metieron a Pablo y Silas a la cárcel y a medianoche empezaron a cantar. Y dice la palabra del Señor
que el Señor envió un terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel y se abrieron todas las cadenas. Versículo 27, el carcelero estaba dormido, era medianoche. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Tremendo. El carcelero, cuando vio toda la puerta abierta, tuvo miedo. Era cautivo también el carcelero. ¿Cautivo de qué? Cautivo del temor. Cautivo del miedo. Y pensó que la única solución para su vida era matarse. Pensó que la única solución era suicidarse. Y hay muchas personas en esta época que están enfermas de eso, de miedo, de ansiedad, de una preocupación insana. Miedo al futuro, miedo a las circunstancias, miedo al virus, miedo a enfermarse, miedo a morirse, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a todo. Y hay personas que realmente están viviendo su vida sin disfrutarla porque viven con miedo, están cautivos del temor. Y hay una canción muy bonita, es una de las últimas que cantamos por ahí: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del miedo. El miedo frena, el miedo paraliza, el miedo impide el avance. Nosotros tenemos que ser superiores al miedo. No porque no vayamos a sentir miedo, sino porque tenemos la capacidad de vencer el miedo, porque somos valientes. La Biblia lo dice. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y si nosotros hemos arrebatado el reino de los cielos es porque somos valientes. Y el Señor dice claramente en su palabra: no les he dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El amor echa fuera el temor. No hay por qué tener miedo. Tenemos que creer y avanzar. Eso es lo que el Señor nos está llamando hoy. Pero hay gente que está presa del miedo. ¿Sabe? La palabra del Señor dice en Proverbios 28:1 que el impío está preso del miedo, que vive con miedo, que está lleno de temor. En Proverbios 29:25 dice: el miedo ata a la persona. ¿Se dan cuenta? Lo ata, le impide avanzar. Y el Señor quiere que nosotros seamos completamente libres. Este carcelero parecía que estaba libre. Era el carcelero, pero estaba preso del miedo, tanto que pensó en quitarse la vida. No puedes permitir seguir preso. No puedes permitir que tu vida siga cautiva del miedo. El miedo tiene que ser vencido por el poder del Espíritu Santo. El miedo es vencido por la presencia de Dios en nuestra vida. No debe haber temor en nosotros. Y no estoy hablando ahora que nos volvamos, ¿cómo les digo?, arriesgados, osados. No le estoy hablando que nos volvamos simplemente como sin temerarios, esa es la palabra que estaba buscando para hacer las cosas. No, estoy hablando de que ahora nosotros podemos vivir en libertad. No hay por qué tener temor, no hay por qué tener miedo. Hay un miedo natural que el Señor nos pone para cuidarnos de las circunstancias, y eso es inevitable. Pero hay personas que somatizan el miedo, lo tienen ahí. Tienen temor de todo, hipocondríacos, todo se enferma, todo va en contra de ellos, todo nos va a pasar a nosotros. Si al otro lado del mundo alguien se tropezó y se cayó y se rompió en la cabeza y se murió, ¡ay no! Ya no podemos salir a la calle porque de pronto nos tropezamos y nos matamos. O sea, somatizan todo, agrandan todo, presos del temor, presos del miedo. Ese era este hombre. Quiero avanzar. Pablo y Silas estaban libres y estuvieron libres todo el tiempo y permanecieron libres todo el tiempo. Aun cuando estaban en la cárcel seguían siendo libres. Eran los únicos de la historia que estaban completamente libres. Estuvieron libres para libertar a esa muchacha. Tenían la capacidad, la libertad de poner libre a otra persona. Porque para libertar a alguien uno tiene que estar libre. Si usted no es libre, no puede libertar a alguien. ¿Se acuerdan? Yo cuando niño en la escuela jugaba un jueguito, yo les he contado en otra ocasión, un juego con mis amigos que se llamaba, soldados y policías y ladrones. Realmente no lo llamamos así, lo llamábamos soldaditos libertadores, lo llamábamos nosotros.
Y era que un equipo salía corriendo y el otro equipo los capturaba y los llevaba a un sitio que se llama la cárcel. Y los que estaban presos allí en la cárcel no podían salir de allí. Habían parte del equipo los estaban cuidando. Pero la única forma de que alguien podía salir de cárcel es que viniera uno que estuviera libre y lo tomara de la mano. Y si los que estaban de vigilancia no lo alcanzaban a frenar, entonces podía libertarlo. Esa era la forma. Era muy entretenido jugar. Porque venían y lo libertaban. El libre podía libertar al que estaba cautivo. Pablo estaba libre y por eso tuvo la libertad de reprender al demonio que estaba en la muchacha y lo libertó. Si tú eres cautivo no tienes la capacidad de libertar a otro, pero cuando tú eres libre en el poder de Dios, cuando tú tienes la libertad de Dios en tu vida, puedes hacer libre a otra persona. Eran libres para que en medio de toda esta situación, vean, cuando se enfrentaron a los dueños de la muchacha, cuando se enfrentaron a los magistrados, yo no veo a Pablo y a Silas angustiados, yo no los veo peleando, yo no los veo alegando, nunca se cuenta que estuvieron gritándoles, pero ¿cómo se les ocurre? No. Eran libres de tener control de sus emociones, eran libres y por eso podían controlarse. Libres, no estaban siendo afectados, estaban siendo controlados, libres para adorar a Dios en medio de la circunstancia difícil. Qué lindo, qué hermoso ver a estos dos hombres en medio en el calabozo de más adentro, atados en el cepo, heridos, lastimados y a medianoche adorando a Dios y cantando himnos a Dios y orando al Señor. Eso es libertad. Los otros presos, dice la Biblia, y los presos los oían. No, si usted analiza, nunca en este pasaje se le llama a Pablo preso, ni a Pablo ni a Silas se les llama presos, jamás. Dice que los tomaron, los azotaron, los echaron en la cárcel, les mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, pero nunca los llama presos. Dice que Pablo y Silas estaban adorando a Dios y los presos los oían. No dice los otros presos, dice los presos los oían. Pablo y Silas no estaban presos. Estaban en la cárcel, pero no estaban presos, porque ellos estaban libres. Porque la libertad es una situación interior. La libertad no depende de nuestras circunstancias, depende de lo que yo siento, de lo que yo soy. Ellos eran verdaderamente libres. La Biblia dice que Cristo vino a proclamar esa libertad. En Lucas capítulo 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos, para abrir la puerta a los oprimidos. Ese es Jesucristo. La verdadera libertad viene del cielo, viene del Señor. La palabra del Señor también dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Conoceréis qué? La verdad. Cristo es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Se ha establecido una ley en la palabra que se llama la ley de la libertad. Y nosotros como hijos de Dios somos libres. No estamos cautivos al pecado, no estamos cautivos al amor al dinero, no estamos cautivos a la codicia, no estamos cautivos a la presión de la gente, no estamos cautivos de los demonios, ustedes y yo, porque somos hijos de Dios, somos libres en el poder de Cristo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, segundo a los Corintios capítulo 3, versículo 17. El Espíritu Santo en nuestra vida nos da seguridad y nos da la tranquilidad de que somos libres. No nos dejemos atar. No nos dejemos condicionar por el diablo, ni por los demonios, ni por las circunstancias, ni por los temores. Vamos a vivir en libertad. Hay gente que en esta época de pandemia, en esta época tremenda, empiezan a angustiarse sobremanera. ¿Y qué hacemos si? ¿Y qué pasa si salimos y nos contagiamos? Pues nos da COVID. Sí. ¿Y qué pasa si nos morimos? Pues nos vamos para el cielo. Espero que nos vamos para el cielo. Yo me iría para el cielo. No sé usted, espero que sí. ¿Y qué pasa si
¿Y qué pasa con la situación que va a surgir? Todos entendemos, viene una situación difícil a nivel económico. ¿Y qué pasa si no tenemos para pagar el arriendo? El Señor va a proveer, el Señor va a hacerlo. Si no hay para pagar el arriendo, nos va a abrir otra puerta. Algo va a hacer Dios, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Está en las manos de nuestro Padre. Y nada, ni nadie nos puede quitar de allí. Le pertenecemos a Él. De modo que más tranquilos que estar en las manos del Dios creador de todas las cosas. Escuche, la Biblia dice por allá en Isaías que Él con 3 dedos de su mano juntó todo el polvo de la tierra. En esa misma mano estamos usted y yo. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué tener miedo? ¿Miedo de qué? Si estamos en libertad. Si hay alguna de estas cosas que ha venido bombardeando su cabeza, bombardeando sus sentimientos, si usted ha permitido que tal vez la preocupación por el dinero le invada y no lo deja dormir, y tal vez usted es de los que se va a dormir y se queda ahí mirando para el techo diciendo cómo voy a hacer, no tengo plata, debo hasta la cama en la que estoy acostado. Hermano, entréguele esa preocupación al Señor. Él es el dueño del oro y de la plata, y la Biblia dice: no os preocupéis, no os afanéis por el vestido que habéis de vestir o por la comida que habéis de comer. ¿Acaso los gentiles no tienen esas necesidades? Son ellos. Tú busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Eso es lo que dice la palabra. Tal vez usted tiene temor por su familia. Ay, pero qué tal que, y qué tal que, y qué tal que mi hijo se caiga, y qué tal que lo mande para el colegio y se enferme, y qué tal que digan que toca ya mandar a los niños para el colegio, y qué tal, y qué tal. Eche fuera ese miedo, eche fuera ese temor, porque nuestra vida y la vida de nuestra familia está escondida en Dios. Hay una canción muy bonita de Oscar Medina, viejísima de hecho, que dice: mi vida está escondida en Dios, mi vida está escondida en Él estoy seguro, mi vida en Dios estoy muy bien, está escondida. Ahí estamos escondidos ustedes y yo, en las manos de Cristo. Qué hermoso. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué tener miedo? No hay razón para el temor. No hay razón para la preocupación. No hay razón para permitir que demonios de vicios o de cautividad vengan sobre nosotros. Hermano, somos libres. El poder del Espíritu nos trae libertad. El conocimiento de Dios nos da libertad. Así que vamos a dejar de vivir en esclavitud. Eso no quiere decir que, ay hermano, como soy libre, entonces me voy para la calle porque se acabó esta cuarentena, en el nombre de Jesús me salgo. No, un momentico. Porque la palabra del Señor también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y si hay unas normas establecidas, ustedes y yo, como buenos hijos de Dios, como buenos ciudadanos, obedecemos las normas. Y vamos a seguir obedeciéndolas hasta que el Señor nos abra la puerta. ¿Se acuerdan de Noé? La Biblia dice que Noé se quedó en el arca y ya había quitado hasta el techo. Y miraba por encima y la tierra estaba seca. Pero Noé no salió del arca. ¿Hasta cuándo Noé salió del arca? Hasta cuando Dios le dijo: sal. Ahí salió. Y cuando salió del arca fue el momento preciso de Dios. Usted y yo no podemos salir a menos que Dios nos diga: ya es el momento. Y Dios, ¿a través de quién habla en esta situación? Pues a través de nuestros gobernantes. A través de todo el proceso que están llevando, de esta apertura que se está teniendo gradualmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Vamos a orar. Y les llamo la atención a que oremos y le digamos al Señor: Señor, permítenos volver a reunirnos allá en el templo como iglesia. Señor, necesitamos hacerlo, queremos hacerlo. No porque nuestra vida cristiana no dependa de eso, no, pero necesitamos que la iglesia avance. Queremos más, Señor. Necesitamos salir del encierro. Si hay alguno que no ha podido salir a trabajar, póngase en sus rodillas y dígale: Señor, necesitamos que ya abra la oportunidad, necesito trabajar. Pero no se vaya a hacerlo si no hay autorización expresa para usted. Somos libres, hermano, pero no tenemos la libertad como un pretexto para la carne, dice la palabra. Somos libres en Cristo. Pablo y Silas eran los libres. Los otros estaban todos cautivos, aunque muchos de ellos no estaban en la cárcel.
Pablo y Silas eran los que estaban en libertad. ¿Está usted en libertad? ¿Vivimos en esa libertad? Si usted no está experimentando esa libertad en Cristo, en este día, en esta mañana, aún ya nos pasamos un poquito, en este día el Señor quiere darle esa plena libertad. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Amado Señor, estoy delante de tu presencia. Te doy toda la gloria, precioso Cristo. Te doy toda la honra, maravilloso Dios, por tu palabra. Gracias, gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos, gracias por ministrarnos, Señor, a través de tu maravillosa palabra, Dios. Te doy gracias, amado Señor, porque somos libres en Cristo. Te doy gracias porque mucha gente camina por ahí pensando que está en libertad y están cautivos, pero nosotros tenemos la libertad del Espíritu, la libertad de tu presencia en nuestra vida. Te quiero presentar las vidas, Señor, de las personas que me están oyendo por Facebook, por YouTube. Padre amado, te pido que esta palabra obre en ellos, Señor, y que anhelen ser libres. Padre amado, mira aquellos que están rindiendo su corazón a ti, que de corazón te dicen, Señor, yo quiero tener esa plena libertad. Señor, quiero pedirte que obres esa libertad en ellos. Ahora, en el nombre de Jesús, creo y declaro libertad sobre las vidas que me están escuchando y que han recibido esta palabra. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia en Cristo. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Dios bendiga a mis amigos, mis conocidos, todos los que puedan en algún momento ver estos videos. Los bendigo y les pido, por favor, vamos a vivir en plena libertad. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.